bienvenidos. Yo les voy a hablar de 22 años de trabajos forestales que me contrataron para hacer los primeros proyectos. Ah, que lo tengo mal puesto. Vale. Ok, ¿ahora? Mejor, ¿no? Yo llego a la isla porque me contratan para hacer los primeros proyectos de claras en los pinares canarios de repoblación de los que ha hablado Tomás. Y después saco la posición y tengo el puesto de jefe de sección de montes, luego era responsable de unidad de conservación y restauración forestal y finalmente jefe de servicio de planificación y proyectos forestales. Durante estos 22 años, el trabajo principal es la restauración de todos los destrozos que se hacen en los montes de Tenerife durante todos los años anteriores que nos ha contado Tomás. Bueno, el intentar la restauración, porque no se completó nunca, ¿no? Esta es la época de las repoblaciones. Como dijo Tomás, entre 13 y 12 y 13.000 hectáreas se plantaron. Se hacen aprovechamientos hasta los años 80. Con la Ley de Espacios Protegidos se prohíben los aprovechamientos a partir del año 87. Y empiezan las primeras sustituciones de pinares de radiata por monte verde en el año 90. En el año 98 hacemos los primeros proyectos de mejoras silvícolas en repoblaciones de pino canario y empezamos también con las mejoras silvícolas en masas seminaturales de monte verde, que después de aquellos aprovechamientos de horquetas, de los que hablaba, horquetas y horquetillas, de los que hablaba Tomás, estaban muy deteriorados. Las tres principales líneas de trabajo del servicio forestal eran estas tres de restauración, eran estas tres. Pero a medida que iban pasando los años, tuvimos grandes temporales de viento que destrozaron mucha superficie, luego lo veremos, y muchos incendios forestales que hubo que restaurar, que también los días siguientes les hablarán de estas restauraciones. En aquella época había un rechazo social a lo forestal impresionante. De hecho, ser ingeniero de montes y godo, como yo, era un problema serio. Y teníamos que demostrar a la gente que éramos personas normales, que no éramos asesinos, que no éramos fitocidas. Y había una explicación para esto que se la voy a contar. Pero además del rechazo que tenían a nuestra profesión, nosotros teníamos un desconocimiento del estado silvícola de las masas, no se habían estudiado, no se había aplicado silvicultura nunca en los pinares canarios, sí en la península, pero aquí no. Hicimos los primeros experimentos, no había investigación sobre la dinámica de los pinares, ni experiencia en silvicultura, no había empresas forestales, no existía maquinaria ni mano de obra especializada, y había una industria de palets que luego resultó que no era suficiente, y teníamos todos los problemas legales de los consorcios que nos ha contado Tomás y de los espacios protegidos. ¿Por qué este rechazo social a lo forestal? En los años 70, empezaron en los 60, pero en los 60 se hicieron en zonas desarboladas, pero en los años 70 el ICONA corta determinadas superficies de Monteverde, algunas eran Monteverde muy deteriorado, pero otras no tanto, y hacen unas tremendas cortas a mata rasa y plantan pino radiata. Y esto genera muchas protestas por parte de la población. En los años siguientes, con la Ley de Espacios, se decide quitar el pino radiata, que es una especie exótica, y volverlo a pasar a Monteverde. En los años 60 y 70, cuando la época franquista es la época de la autarquía, y se decide que todos los terrenos españoles tienen que ser autosuficientes. Tenemos que tener agricultura suficiente, tenemos que tener madera suficiente, por eso se planta pino radiata. Eran órdenes que venían desde Madrid. Y en los años 90, después de las leyes de espacios protegidos, decidimos que queremos volver ya hay comercio, ya no necesitamos ser independientes del resto del mundo y volvemos a restaurar. Pero las primeras empresas, la empresa que había en Tenerife, hacía este tipo de cosas. Esto era un pinar de radiata, lo cortaron entero y lo dejaron así. Destrozaban el suelo porque utilizaban maquinaria de construcción y este fue un temporal de viento que hubo en el año 89 que también, cuando cortaron los pinos que se llevó el viento, lo dejaron todo destrozado. Con lo cual, al rechazo de los años 70 juntamos el rechazo de los años 90.
Y este era el EPI que llevaban entonces los trabajadores forestales. Con esto ya se dice todo, ¿no? Entonces, forestal y deforestar eran casi sinónimos. Y llegamos a algunos ingenieros de montes jovencitos y, claro, nos miraban como diciendo, no vas a seguir haciendo esto. Entonces nos pusimos a estudiar la silvicultura, parte de la ecología. Si conoces la ecología de una especie, puedes trabajarla y mejorar el monte. Estas son las cumbres de la Victoria después de las claras. Esa es una foto que me encanta, justo después de 2 años de trabajar haciendo claras. Que fue un infierno conseguir hacer las primeras claras, ahora lo veremos. Lo primero que hacemos es un inventario de todos los pinares, cuántos son, dónde están, qué superficie tenían, no estaba hecho hasta entonces, y nos damos cuenta que ya hay pinares que tienen 50, 57 años en el año 2003 de edad y que nunca se ha aplicado una silvicultura sobre los mismos. Entonces los pinares están así, no tienen copa, son muy finitos, muy altos y muy delgados. El coeficiente de esbeltez, que es la proporción entre el diámetro y la altura, era desproporcionado. Tiene un problema de persistencia, los tira al viento, los inclina al viento, entra en una plaga y se los come. Ahora lo veremos. Y aquí no hay biodiversidad ninguna, eran ejércitos de palillos. El paisaje es monótono y no se puede pasear por allí, no era nada agradable. Esta es una plaga de Macaronesa fortunata en el Valle de la Orotava en el año 98, creo que fue. Y esto es la cantidad de pies muertos que hay, porque se mueren ahí dentro. Plantaban entre 2.000 y 3.000 y había como 1.000 pies muertos dentro del pinar. Hacía falta inventariarlos para saber cómo estaban. Entonces decidimos que hay que hacer algo por mejorar esto. Hay que dosificar la competencia para que los árboles crezcan en diámetro y sean resistentes y tengan una relación altura-diámetro lógica. Aumenten vigor. Y lo más importante, que crezcan las copas, porque si crecen las copas, habrá piñas. Hasta entonces no había piñas, porque no tenían copa. En cuanto empezaron a aparecer copas, empezaron a aparecer piñas, piñones, y empezaron a aparecer pinitos pequeños, nuevos, de distintas edades, porque todos los pinos eran de la misma edad, se habían plantado el mismo año. Y aparece la chahorra y aparecen un montón de especies del cortejo florístico. Y asociadas al cortejo florístico aparecen aves insectívoras, aparecen los murciélagos, que ya por aquí hay 4 especies de murciélagos que viven en estos pinares, que ya pueden por aquí volar, porque antes no podían ni volar. Y aparecen también las setas y esto ya empieza a parecerse más a un pinar. Practicamos distintas intensidades de claras, desde más fuertes hasta más intensas, hasta menos intensas, y dejamos unas zonas para estudiar cómo evolucionaba. Y hicimos inventarios de flora, inventarios de fauna, captación de brumas, y nos íbamos dando cuenta que en función de cómo trabajáramos conseguíamos distintos efectos en cuanto a la aparición de sotobosque, a la aparición de la bifauna asociada al sotobosque o incluso a la captación de brumas, que es la forma de recargar el acuífero de la isla. Por mucho que el Consejo Insular de Aguas digan que no, es así. Se cogen millones de litros de agua por los bosques. Y estudiamos cómo estaban los árboles. Hicimos un inventario, estos son los diámetros, esto es el número de pies, y nos damos cuenta que había, de los 3.000, 2.500 que se plantaron, ya había 1.000 muertos, quedaban 1.600 vivos, y de los 1.600 dominados, estos azules de aquí, intermedios los amarillos, y dominantes, que son aquellos que tienen un diámetro más grueso y mayor altura, estos de acá. Entonces, la clara consistía, esto es una curva de Gauss, que es como evoluciona normalmente cualquier población animal o vegetal. Ya la evolución natural era que se iban a morir todos estos y iría quedando esto. Pero el pino canario sobrevive a todo, a los incendios y a todo. Y pueden resistir muchos años de esta forma, con lo cual la necromasa iba a estar ahí muchos años. Entonces, la clara consistía en quitar toda esta parte de aquí.
No había maquinaria forestal, no había trabajadores forestales, trajimos las primeras máquinas forestales de verdad, formamos los primeros trabajadores forestales, ya estas ruedas no destrozan el suelo, son ruedas especiales para caminar por el monte, y hay que quitar 1000 pinos por hectárea, que son muchos pinos, y eso no se puede hacer a mano. Al principio nos miraban mal porque estábamos metiendo máquinas en el monte, no entendían la diferencia entre estas máquinas y las máquinas de construcción que había antes. Incluso hubo gente, casi se nos ata a los pinos cuando empiezan a haber pilas de madera de pino canario en la cumbre. Traemos teleféricos, sacamos los pinos por el aire o arrastrados con un skidder, esto es un tractor forestal, los cortábamos, alineados, los arrastrábamos, los llevábamos a la pista. En la pista un autocargador los cargaba, lo que servía de madera se utilizaba para hacer palets y lo que no se trituraba para astillas, para hacer compost con los purines de los cochinos, de las granjas de cochinos, para cama de ganado. ¿Por qué el aprovechamiento de madera? Era importante porque reducía el coste de la inversión, porque si no esto todo es dinero público. Si nos pagaban parte por las astillas y parte por la madera, reducíamos coste y avanzábamos más hectáreas. Y importábamos menos madera para hacer palés, porque los palés se utilizan en la isla para cualquier tipo de transporte. Y aquí están las primeras pilas de madera que ponemos en la carretera dorsal, las pilas de astillas y los apilados de madera. Hacemos distintos tipos de tratamientos en función de la pendiente, en función de la accesibilidad del monte, buscamos distintos tipos de desembosque que impacten lo menos posible sobre el terreno, en función de cómo estuviera el pinar. La espesura hay que cortar más o hay que cortar menos y en función de que podamos sacar los productos o no. Y con esto definimos una serie de modelos de actuación con una cantidad de operaciones para poder hacer las claras en todos los pinares repoblados de la dorsal. Cuando yo dejé el servicio forestal llevábamos unas 2000 hectáreas aclaradas de las 11.000 que había. Bueno, entonces había zonas donde decidíamos no actuar porque estaban en unas paredes, unas pendientes que no tenía sentido actuar, que el destrozo iba a ser peor que el arreglo. Otras que se dejaban los mejores pies y le quitábamos la competencia y no desemboscábamos, lo dejábamos allí que se pudriera. Otras que sacábamos los árboles enteros y otras que sacábamos los árboles troceados por calles. Cada trabajo tenía una ficha, que esto fue otra novedad, hasta entonces no se hacía. Pusimos directores de obra y capataces en todas las obras a tomar datos de todo lo que hacíamos para poder evaluar, a ver y contrastar y ver si lo estábamos haciendo bien o mal y ver cómo evolucionábamos. Pusimos gente a hacer inventarios de flora. Se fue el micrófono. ¿Sí? Hacer también inventarios de fauna. Nuestro querido Keith Emerson, que muchos lo conocemos, estuvo años trabajando con nosotros y fuimos comparando, viendo cómo la avifauna. Hubo un montón de trabajos de investigación con la cátedra de ecología asociados a todo lo que hacíamos. Aquí vemos ya el sotobosque, Codeso, Chahorra, Escobón, que aparece cuando empezamos a hacer claras. Las copas empiezan a ser grandes y tener piñas y aparecen los picos picapinos. Dejábamos también bosquetes de árboles secos para que el picapinos pudiera vivir mejor, ¿no? Y esto es como era el pinar antes de la clara y esto es después de la clara. 1900 hectáreas es en el año 2016 cuando yo dejo el servicio forestal. Creo que después han seguido y esto ha aumentado esta superficie. Vale, el segundo trabajo importante que hicimos es la sustitución de pinares de radiata por Monteverde. A esta foto volveremos después. Los pinares de radiata había distintos tipos, unos que no tenían nada de sotobosque porque estaban muy densos, otros que dentro del pinar había incluso laureles, follaos, aceviños, palo blancos. Pero estaban todos pasados de turno, estaban viejos. El pino radiata es una especie de crecimiento rápido que vive 40 años y muchos ya tenían los 40 años. O sea, se estaban empezando a morir ellos solos. Había mucho exceso de densidad y había zonas con sotobosque de Monteverde. Estos son unos dibujos que hacía yo en aquella época con los distintos tipos de pinar, con brezal aceviñar,
con aceviñar y laureles, y nos damos cuenta que en la laurisilva funciona así. Cuando leí varias tesis sobre la dinámica de la laurisilva, cuando hay un gap, un agujero, aquí porque se ha muerto un pino radiata, pero porque ha habido un temporal de viento, los berinzales de laurel crecen para arriba. Entonces, hicimos los mismos inventarios que hacíamos con el pino canario para ver cómo hacíamos las cortas, pero esto ya nos decía que había que hacer las cosas de otra manera, no aquellas cortas que se estaban haciendo hasta entonces. Estas eran las cortas que se hacían cuando nosotros aparecemos. La empresa maderista la empezamos a formar. En los pinares más degradados que no tenían sotobosque o que el sotobosque era un brezal, les enseñamos a cortar entre pinos, porque el objetivo final era liberar los bosquetes de laureles. Pero para eso hay que tirar los pinos con mucho cuidado y no romper los laureles que ya tenían 3 o 4 metros. Pero claro, viendo los destrozos que hacía aquella empresa, cualquiera, porque no teníamos mano de obra para esto, cualquiera les decía que lo hiciera. Entonces, estuvimos varios años formándolos, pasaron de hacer esto a hacer esto, que es un destrozo de otra forma, y finalmente esto de aquí, que ya el suelo está entero y hay laureles que han sobrevivido a la tala de los pinos radiata y que están creciendo protegidos por los pinos radiatas que quedan, a la sombra, entre el sol y sombra de esos pinos radiata. Y finalmente, así, aquí vemos las trozas, esto está recién cortado. Vean cómo eran las antiguas fotos con el suelo todo destrozado. Aquí había pinos que se tiraron hacia afuera para liberar este bosquete de laureles, que son laureles muy finos y muy delgados y muy altos, que hay que esperar que engorden. Entonces, aquí ya estos laureles en 4 o 5 años empiezan a engrosar, ya son estables, porque si los dejamos estos, quitamos todos los pinos radiatas, cualquier soplo de viento los va a tirar, porque eran inestables por el coeficiente de esbeltez que hablábamos. Entonces, esperábamos 5 o 6 años y quitábamos el resto de pinos radiatas que había alrededor, cuando estos laureles ya eran grandes y además ya eran fuentes de semillas para esparcir el resto del bosque de laureles por el pinar de radiata. Hicimos también trabajos en fajas, probábamos a trabajar en fajas, generando un bosque de laureles, aceviños y fallas en las zonas más húmedas con mayor profundidad del suelo, y una vez que se ha formado, quitábamos los pinos en los laterales. Y las fuentes semilleras, estos eran fuentes semilleras, empezaron a dispersar laureles hacia allá. Han pasado 20 y pico años, esto se podía ver antes del incendio, no he estado después del incendio. Me gustaría saber, porque hay 4 o 5 mil hectáreas de trabajos de restauración que les voy a explicar hoy que se han quemado con el incendio. El Monteverde. El Monteverde era necesario restaurarlo por lo siguiente. Se hacían al principio cortas a matarrasa para sacar varas, horquetas, horquetillas. En los años 70-80 se hacía esto que llamaban entresaca, que era dejar un palito en cada cepa, y el resto se lo llevaban. Con toda la broza hacían cama de ganado y con todos los fustes sacaban varas y horquetas. Aquí ponemos en luz el suelo, una burrada y las cepas, con lo cual provocamos el rebrote de todas las cepas, absolutamente de todas. Y al provocar el rebrote de todas las cepas, se forma una masa con 2 pisos, la de los resalvos que habían dejado y lo que viene atrás. Eso es una masa totalmente artificial, como consecuencia de un aprovechamiento. Aquí nosotros llevábamos el 8, tenían forma de 8, pero luego todo este rebrote alcanza la altura de lo que hay arriba y forma esto, un muro impenetrable donde hay unos pies que tienen 8 o 10 centímetros de diámetro, que son los que dejaron, y el resto son todos finitos que se han ido secando y esto arde como la yesca. Entonces esto es un Monteverde que arde como la yesca. En relación a los incendios, la premisa es, cuanto más natural sea una masa forestal, más resistente es a un incendio. Y cuanto más artificial, bien por exceso de densidad de pinos, por montones de pinos muertos y secos, o aquí, más arde. Y así es. Entonces, para resolver este problema, estos son pues lo mismo que con el radiata, esto es como lo hacían ellos.
Al hacerlo de esta forma, empezaba a rebrotar todas las cepas que se habían cortado, que son estos rebrotitos que ven aquí. Aparecían los codesos, las jaras y las zarzas, que iban creciendo junto con los rebrotes y al final se igualaban en altura, se morían todos los codesos, las zarzas sí que sobreviven arriba, porque llegan hasta arriba. Los codesos el matorral se muere y se queda todo seco, por eso está aquí pintado más marrón, y esto es el muro del que hablábamos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Estudiamos cómo se habían aprovechado durante muchos años el Monteverde del norte de Tenerife, distinguimos 5 tipos de Monteverde y probamos 8 tipos de tratamientos, 2 de los cuales, que eran los que ya se venían haciendo, veíamos que tenían una influencia negativa en la evolución natural del Monteverde y otros empezaban a mejorar el Monteverde. Y bueno, voy a ir un poco más deprisa. Fuimos probando distintos tratamientos, pero fíjense cómo esto ya antes ese muro ya trabajando de otra forma, cortando mucho menos, no poniendo en luz el suelo, encontramos que los laureles empiezan a tirar bancos de plántulas, liberamos estos bancos de plántulas, quitándole lo que hay alrededor y se forma esto. Y ahora tenemos 1000 y pico hectáreas de Monteverde que son brinzales, porque hasta entonces todo eran brotes de cepa y ahora ya son brinzales, nuevos ejemplares que van a resistir mucho mejor, hay mucha más genética y de laureles, fallas, aceviños, follaos. Este es otro ejemplo. Cuando la corta se hace mucho menos intensa, claro, el tipo que quería aprovechar el Monteverde nos protestaba porque conseguía muchas menos horquetas con mucho más trabajo, con lo cual el aprovechamiento no se podía hacer como lo hacían antes. Parte lo sufragábamos nosotros y parte se quedaba él con los productos. Y así es como... No tengo fotos, por desgracia, hacíamos igual fichas de seguimiento de todos y cada uno de los trabajos para ver qué cosas iban mejor, qué cosas iban peor. Aquí hay que poner más en luz, hay que poner menos en luz. Cuando hay más aceviños hay que trabajar de esta forma, cuando hay más laureles hay que trabajar de esta otra. Y el monte perfectamente estudiado y analizado. Y con buenos capataces forestales y técnicos que son capaces de ver todo esto. Y hicimos una guía técnica que está por ahí. El que esté interesado está en el servicio, el año 2014, con el resultado de 10, 12 años de experiencia de este tipo de trabajos. Y como les decía, llegaron los temporales de viento, mientras estábamos haciendo todos aquellos trabajos. Hemos tenido hasta el 2016 4 temporales, en el 96, 2002, 2010, hubo 2, uno en febrero y otro en diciembre. El viento viene por la cumbre, hace un efecto Venturi, se crea una bajada de presión como consecuencia y todavía aumenta más el viento, entonces vientos de cumbre de 180 km por hora, aquí puede ser 220, 250. Y provoca todo esto en la superficie que se ha llevado los temporales. En el año 96, 110 hectáreas, en el 2002, 271, 128 más en febrero de 2010 y 296 más, total 805 hectáreas, de pino radiata y pino canario repoblados, porque el valle está todo entero repoblado. El pino canario aguanta bastante bien los temporales de viento. Primero porque su madera es flexible y tiene un buen coeficiente de torsión y de flexibilidad. Segundo, porque sus ramas son muy finitas y lo que hace es deshacerse de las ramas. Se deshace de las ramas, ofrece menos resistencia al viento y lo aguanta. Aún así, un 20-30% de los pinos, aunque fueran repoblados, parten. Y en este caso, el que estuvieran poco aclarados ayuda a protegerse del viento. Sin embargo, el pino radiata no es nada flexible, tiene ramas muy gruesas, partían todos. El 99% de los pinos partieron. Y cuando no, con la copa tan grande, eran arrancados directamente desde el suelo. Y esto es lo que ocurrió en todos y cada uno de esos temporales. Cuando llegamos aquí y vemos esto, nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ¿y ahora qué hacemos aquí? ¿Cómo quitamos todo esto?
porque además esto se va a secar y como hay un incendio el año que viene, esto va a arder entero. Va a ser una hoguera gigante. Pero es que además, con todas esas ramas, no hay nada que pueda salir entre todo aquello. Entonces, la primera restauración del primer temporal la dividimos en 3 fases. La primera fase es recuperar las infraestructuras, todas las tuberías que se habían roto, que traían el agua de las galerías, las carreteras, algunas infraestructuras. Voy a avanzar. Luego analizar toda la superficie que se ha llevado el temporal, ver los daños que tiene, porque no en todos los sitios funcionó igual, y priorizar actuaciones. Y luego empezar los trabajos de silvicultura. Lo primero que había que hacer, desenganchar esa maraña de troncos y ramas y copas que estaban trabados. Y las maquinarias que utilizábamos para los pinos canarios no nos servían. Tuvimos que traer, fuimos a Francia, que había habido 2 años antes unos temporales tremendos en los Pirineos, en las Landas, que se habían llevado miles de hectáreas. Contactamos con empresas peninsulares que habían trabajado en Francia y trajimos maquinaria del exterior, porque hacían falta máquinas muy pesadas para poder mover todos esos troncos que estaban enganchados unos con otros. Entonces, estas máquinas con ese brazo eran capaces de levantar los troncos. A veces teníamos que ayudarles con un skidder y con motoserristas a manos porque ni siquiera la máquina estaban enganchados unos con otros. Y las procesadoras iban procesando y todo lo que era madera aprovechable lo apilábamos en un sitio, todo lo que eran troncos rajados en otro y todo lo que eran las ramas más finas en otro. Y había 3 tipos de montones. Y estas máquinas iban bajando, haciendo calles, y como ven, esto está recién cortado, el destrozo del suelo no es el que se veía en las fotos de los años 90. Estos son trabajos forestales hechos con maquinaria y personal especializado. Se puede restaurar un monte sin destrozarlo más. Esta foto no se ve muy bien, pero todo esto está verde. Todo esto está verde. Entonces, por donde pasa la máquina no está verde. La máquina, esta es una trituradora que en las propias calles iba triturando todas las ramas, y estos son los montones de astillas que íbamos tirando, que estas astillas se tiraban en las propias calles para que el paso de la máquina impactara menos sobre el suelo. Y todos los troncos rajados había que sacarlos del monte, llevarlos a unos parques de astillado, y allí en estos parques, estas máquinas ya no pueden entrar en el monte, se astillaban de forma industrial. Y todo esto se llevaba a todas las granjas de vacas y de cochinos que hay en la isla para cama de ganado. Se sacaron 42.000 estéreos, el estéreo es el equivalente a 1 metro cúbico en volumen, 19.000 toneladas métricas de astillas. Con la madera la aprovechábamos, la vendíamos y ahorrábamos costes en la explotación, y se vendían para palets, para todos los palets de los plátanos que salen de la isla. Y lo mismo, se hicieron unos parques ingentes de cantidades. Esto fue gigante, esta obra. Igual que hacíamos antes, cada zona se trataba de una forma, buscábamos por dónde había que hacer las calles, dónde había que impactar. Esto es lo mismo, trabajo de campo, con ingenieros y con capataces que iban marcando por dónde tenía que ir cada máquina para hacer el menos daño posible. Estos son los planes de desembosque, cada zona tenía un plan de desembosque. Cuando había picapinos en los Canarios, los delimitábamos para no tirarlos, dejábamos árboles muertos para que fueran nidos de gavilán. Hubo unas zonas con mucha pendiente que sí tuvimos problemas hidrológicos que hubo que restaurar. Y entonces con la propia madera que sacábamos de la obra, porque claro, después de todo esto llueve torrencialmente, el agua corre por ese suelo y hay que evitar la erosión. Entonces hicimos diques con la propia madera. Para evitar la erosión, esto es como es un dique por dentro, el agua viene desde donde estamos nosotros hasta aquí, y esto se llena de tierra, y toda esa tierra no corre abajo y no erosiona el barranco hacia abajo. Y así es como quedaba el monte después de quitar toda esa maraña de pinos, que parecía increíble que hubiéramos sido capaces de hacerlo y no dejar el monte entero hecho un asco.
Estos son los pinos canarios que habían sobrevivido entre los pinos radiatas, habían sobrevivido al temporal. Aprovechábamos para aclararlos. Aquí vemos también rodales de pino canario, y todo lo que había entre los pinos canarios eran pinos radiatas. Y ahora lo que tocaba, la siguiente fase, era la repoblación de esta zona. En unas zonas con Monteverde y en otras zonas con pino canario. En las zonas mayanas lo hicimos con excavadoras normales y en las zonas con más pendiente con retroarañas, incluso en algunas zonas con aulladoras manuales helicoidales. Y estos, unos años después, como ya venían creciendo los pinos que se habían repoblado, estas en las zonas más altas que no había lugar a Monteverde, es un pinar codesar, pinar brezal. La repoblación ya se ve aquí sobre los pinos que han quedado como un limpiatubos después de que todas sus ramas se las llevará al viento. Fíjense en estos dos pinos, ¿vale? Porque esta foto es de 2004, recién quitados, recién plantada, después de, el temporal fue en 2002, 2 años después, se plantó, después de quitar toda aquella cantidad de madera que había en el suelo. En el 2005, en el 2006, ya en 2 años empezamos a ver fallas, aceviños, laureles sobre la hierba. En el 2007 y en el 2008. Yo no tengo más fotos, creo que Tomás, tú tienes fotos de ahí, que ahora hay un bosque. Ahora se ha quemado. Ahora se ha quemado. Aquí había un bosque de Monteverde con diámetros de 20 centímetros, o sea, así, de laureles, fallas, aceviños, follaos, palo blancos, barbusanos, y 10-15 metros de altura. Un bosque precioso donde ya las aves caminaban, volaban por allí, y se ha quemado. Yo no he querido verlo desde entonces, porque después de 20 años trabajando aquí, no he querido ver el destrozo del... En el caso de, y con esto termino, en el caso de la restauración, esta fue tan brutal que en el Mirador de la Bermeja hicimos un mirador que estaba llena de pinos radiatas, luego fue una repoblación, me gustaría verlo, aunque ya se ha quemado. Hicimos un sendero que ahora podríamos ver, ahí se explicaba todo el trabajo que se hizo, y ahora podríamos ver pues, aquellos laureles de 15 metros de alto, 20 centímetros de diámetro, 15 igual no, pero sí, 15 me he pasado, 8-10 metros de alto, y ya está. Gracias.